¿Alguna vez has sentido que tu fe no es suficiente? Que por más que intentas creer, las circunstancias de la vida te golpean una y otra vez, debilitando tu confianza en Dios? ¿Y si te dijera que Jesús reveló un secreto sobre la fe que muy pocos han entendido? Un principio tan poderoso que puede transformar tu vida, renovar tu esperanza y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Muchos hablan de la fe, pero pocos la experimentan en su verdadera dimensión. La fe no es solo una idea abstracta ni una emoción pasajera. Es una fuerza sobrenatural que tiene el poder de mover montañas, cambiar destinos y traer lo imposible a la realidad. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no saben cómo activar su fe. Oran, pero dudan. Esperan, pero no confían. Y cuando las pruebas llegan, se sienten abandonados, como si Dios hubiera guardado silencio. Hoy vamos a profundizar en las enseñanzas de Jesús sobre la fe y descubrir cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Vamos a entender por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas, cómo fortalecer nuestra fe en medio de la adversidad y qué hacer cuando todo parece perdido. Durante este mensaje te revelaré principios espirituales que pueden cambiar radicalmente tu manera de vivir y de relacionarte con Dios. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase: Señor, enséñame a vivir por fe. Al hacerlo, estarás declarando que tu corazón está abierto para recibir lo que Dios quiere hablarte hoy. Y también asegúrate de dar me gusta a este video. Cada persona que deja un me gusta está ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan fortalecer su fe. Tal vez haya alguien que está a punto de rendirse, alguien que siente que su fe se ha apagado, y este video puede ser la respuesta que tanto necesita. Si ya te has suscrito al canal, felicidades, porque eso significa que estás comprometido con tu crecimiento espiritual. Pero si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? No permitas que la fe se convierta en algo ocasional en tu vida. Mantente conectado, alimenta tu espíritu y asegúrate de que la palabra de Dios siga llegando a ti. Por último, quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te desconectes, porque este puede ser el mensaje que el Espíritu Santo ha preparado especialmente para ti. Ahora, comencemos con el estudio de la fe que transforma vidas. La fe no es solo un concepto espiritual, es el motor que impulsa a los hijos de Dios a caminar en lo sobrenatural. Pero para muchos, la fe sigue siendo un misterio. La ven como algo abstracto, difícil de alcanzar, algo reservado solo para aquellos que parecen más espirituales. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la fe no es para unos pocos escogidos, sino para todos aquellos que se atreven a creer. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué algunos ven milagros en su vida y otros no? Jesús nos dio la respuesta, en una enseñanza que sigue siendo tan desafiante hoy como lo fue hace más de 2000 años. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La mayoría de las personas piensan que necesitan una fe gigantesca para ver la gloria de Dios. Creen que la fe es algo que se mide en cantidad, que solo aquellos que poseen un nivel extraordinario de espiritualidad pueden acceder a los milagros. Pero Jesús nos muestra algo completamente diferente. Lo que importa no es el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Un grano de mostaza es diminuto, casi insignificante. Pero dentro de esa pequeña semilla hay vida, potencial y crecimiento. Es decir, lo que determina el poder de la fe no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto confías en Él. Y aquí
es donde muchos fallan. Dicen que creen, pero en el fondo, su corazón está lleno de dudas. Oran, pero en su mente ya están considerando el plan B en caso de que Dios no responda. Esperan un milagro, pero en su interior temen que nunca llegue. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has orado por algo y al mismo tiempo has sentido en tu corazón que tal vez Dios no lo hará? Ese tipo de fe es inestable. Es una fe que vacila, que no está realmente enraizada en la confianza en Dios. Jesús enseñó que la fe es como una semilla pequeña, pero con el potencial de crecer y transformarse en un árbol frondoso. Pero para que eso suceda, debe ser sembrada en buena tierra. Si la fe se siembra en un corazón lleno de incredulidad, nunca crecerá. Pero si se siembra en un corazón que confía en Dios, dará frutos en abundancia. Aquí está la clave: la fe crece cuando es ejercitada. Muchos esperan tener una fe inquebrantable antes de actuar, pero la verdad es que es en la acción donde la fe se fortalece. La fe no crece en la teoría, crece en la práctica. Miremos a Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Humanamente, todo indicaba que era imposible, pero Abraham siguió, creyendo, no porque viera pruebas inmediatas, sino porque confiaba en la fidelidad de Dios. Y esa es la diferencia entre aquellos que ven milagros y aquellos que no. Los que ven la mano de Dios no son los que tienen más conocimiento, sino los que deciden creer incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Ahora bien, esto nos lleva a otra cuestión: ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Jesús nos dejó un principio fundamental. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres que tu fe crezca, debes alimentarla con la palabra. La fe no crece con pensamientos positivos ni con afirmaciones motivacionales. Crece cuando nos sumergimos en las Escrituras, cuando meditamos en las promesas de Dios, cuando oramos con convicción. Pero hay algo más. La fe también crece en las pruebas. Las dificultades no vienen para destruirnos, vienen para fortalecer nuestra confianza en Dios. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, pregúntate: ¿estoy viendo esta prueba como un obstáculo o como una oportunidad para fortalecer mi fe? Dios está permitiendo este proceso porque quiere que tu fe crezca, porque quiere llevarte a un nivel más profundo en tu relación con Él. Las pruebas son el gimnasio de la fe. Es en medio de la adversidad donde aprendemos a confiar plenamente en Dios. Hoy, Jesús te está llamando a sembrar esa semilla de mostaza en tu corazón. No importa cuán pequeña parezca tu fe ahora. Lo importante es que sea genuina, que sea real, que esté dispuesta a crecer. Porque cuando decides confiar en Dios, sin reservas, sin planes alternativos, sin miedo al futuro, entonces comienzas a ver lo imposible volverse posible. Las puertas se abren, los montes se mueven, los milagros suceden. Todo comienza con una simple decisión: creer. Creer es el primer paso, pero la fe no solo se trata de lo que pensamos o sentimos. La fe verdadera se manifiesta en la acción. No basta con decir que confiamos en Dios si nuestras decisiones siguen siendo gobernadas por el miedo, la duda o la inseguridad. Jesús enseñó que la fe no es solo un concepto interno, sino una fuerza que se mueve, que actúa, que obedece. Es como una semilla que, aunque pequeña, debe ser plantada para dar fruto. Pero aquí es donde muchas personas se detienen. Quieren ver un milagro antes de dar el primer paso. Quieren sentir seguridad antes de avanzar. Sin embargo, Jesús nos muestra una dinámica completamente diferente. El milagro no sucede antes del paso de fe, sino después. Pensemos en aquellos 10 leprosos que se acercaron a Jesús buscando sanidad. Ellos querían ser limpiados, querían recuperar su vida,
su dignidad, su lugar en la sociedad. Jesús no los sanó en el momento, no les impuso las manos ni pronunció una palabra de sanidad inmediata. En cambio, les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes, y fue en el camino cuando fueron sanados. Ellos tuvieron que caminar en fe antes de ver el milagro. Esto es exactamente lo que muchos no comprenden. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos ver el resultado antes de actuar. Pero Dios opera de otra manera. Él nos llama a caminar en fe antes de ver la evidencia. Miremos la historia de Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. En ese momento Jesús le hizo una invitación que parecía completamente ilógica. Ven. Pedro tuvo que tomar una decisión: quedarse en la barca, en el lugar seguro, en lo conocido, o dar un paso sobre lo imposible. Y aquí está la clave. La fe que solo se queda en palabras no tiene poder. La fe que se pone en acción, esa es la fe que abre puertas, que mueve montañas, que nos hace caminar sobre el agua. Pero hay algo más. La fe no solo es actuar en la dirección correcta. Hay personas que tienen mucha determinación, mucho esfuerzo, pero están caminando en la dirección equivocada. Luchan con sus propias fuerzas, tratan de resolverlo todo por sí mismos, pero su fe no está en Dios, sino en sus propias capacidades. La fe verdadera es aquella que se alinea con la voluntad de Dios, es aquella que obedece aun cuando no entiende completamente. Imagina a Noé. Dios le dijo que construyera un arca cuando aún no existía la lluvia. Humanamente, su tarea parecía absurda. Pero él no necesitó entender, solo necesitó obedecer. La verdadera fe no exige explicaciones. La verdadera fe no dice: Señor, primero muéstrame y luego te sigo. La verdadera fe dice: Señor, te sigo aunque no vea el camino completo. Ahora piensa en tu vida. ¿En qué áreas Dios te ha estado llamando a caminar en fe? Tal vez hay decisiones que has postergado porque estás esperando señales más claras. Tal vez Dios ya te ha hablado, pero sigues paralizado, esperando garantías humanas. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Pedro: ven, da ese paso. No necesitas ver toda la escalera, solo necesitas dar el primer paso. Porque cuando caminas en fe, Dios se encarga del resto. Cuando obedeces sin reservas, el cielo se abre a tu favor. El milagro que estás esperando puede estar a un solo paso de distancia. Pero primero, debes atreverte a caminar. Dar el primer paso en fe es crucial. Pero ¿qué pasa cuando damos ese paso y las circunstancias parecen no cambiar? ¿Qué sucede cuando obedecemos a Dios? Caminamos en la dirección correcta y aún así los vientos contrarios se levantan. Muchas veces pensamos que la fe nos librará de los problemas, que al creer en Dios todo se resolverá instantáneamente. Pero Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Lo que sí prometió es que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Pensemos en la historia de los discípulos en la tormenta. Jesús les había dicho que cruzaran al otro lado del mar. Ellos estaban obedeciendo, no estaban huyendo, no estaban desobedeciendo, estaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo. Pero aún así, la tormenta llegó. Aquí hay algo poderoso que necesitamos entender. El hecho de que enfrentes dificultades no significa que Dios no esté contigo. A veces, el enemigo quiere hacernos creer que si estamos enfrentando pruebas es porque Dios nos ha abandonado. Pero en realidad, las tormentas muchas veces son la evidencia de que estamos en el camino correcto. Los discípulos estaban en medio de la tormenta, remando con todas sus fuerzas, agotados, sin ver ninguna señal de ayuda. Pero, en el momento perfecto, Jesús vino hacia ellos, caminando sobre las aguas. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? No teman, soy yo. Eso es lo que Dios nos dice en medio de nuestras pruebas. No temas, yo estoy aquí. Tal vez ahora mismo estás en medio de una tormenta. Has caminado en fe, pero los vientos son fuertes.
Has obedecido, pero parece que las cosas no mejoran. Aquí está la verdad. Dios nunca te dejó solo en esa barca. Él ve tu esfuerzo, ve tus lágrimas, ve cada vez que sigues creyendo, aun cuando todo parece estar en contra. Y en el momento indicado, Él se manifestará. Por eso quiero que declares algo en este momento. Escribe en los comentarios la palabra confió. Hazlo como un acto de fe. Cuando escribes confió, estás declarando que aunque la tormenta sea fuerte, aunque el proceso sea difícil, tu confianza sigue puesta en Dios. Además, cada vez que alguien más vea este comentario, sabrá que no está solo en su batalla. Este comentario puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse, así que no dudes. Escribe confió y deja que esta sea tu declaración de fe hoy. Porque la tormenta no durará para siempre, y cuando menos lo esperes, verás a Jesús caminando sobre las aguas, viniendo a tu encuentro, recordándote que nunca te abandonó. La confianza en Dios nos sostiene en medio de la tormenta, pero hay algo que muchos no entienden. La fe no solo es resistencia, también es expectativa. No se trata solo de soportar las pruebas con paciencia, sino de esperar con esperanza activa, con la certeza de que Dios está obrando, aunque aún no lo veamos. Hay quienes dicen que creen, pero en su corazón ya han aceptado la derrota. Dicen que confían en Dios, pero han dejado de esperar lo mejor de Él. Han aprendido a sobrevivir, pero han olvidado cómo soñar. Cuando Jesús enseñó sobre la fe, no la presentó como un simple refugio en tiempos difíciles. La mostró como una llave que abre puertas, como una fuerza que activa lo imposible, como un fuego que transforma el destino de quien la abraza con todo su ser. El problema es que muchos han reducido la fe a una simple resignación. Dicen, Dios sabe lo que hace, pero en realidad lo que quieren decir es, no tengo esperanza de que algo cambie. Viven en un estado de aceptación pasiva, sin la certeza de que Dios puede hacer algo nuevo, sin la valentía de esperar lo extraordinario. Pero la fe real no es pasiva, es una expectativa ardiente de lo que Dios hará. Miremos la historia de una mujer que lo entendió. Era una mujer que había sufrido por años, que había gastado todo lo que tenía buscando soluciones sin encontrar ninguna. Podría haber aceptado su destino, podría haberse resignado, pero en lugar de eso, creyó que algo diferente podía suceder. Cuando escuchó hablar de Jesús, algo despertó en su interior. No solo pensó en la posibilidad de un milagro, lo esperó con todo su ser. Y aquí está la diferencia. No fue su necesidad la que la sanó, fue su expectativa. Había muchas personas tocando a Jesús ese día, muchas con problemas, muchas con enfermedades, pero solo ella recibió un milagro. ¿Por qué? Porque ella no tocó a Jesús como cualquier otro, lo tocó con fe. Esta es la clave que muchos han olvidado. No basta con estar cerca de Jesús, no basta con escuchar su palabra, no basta con decir que creemos. Necesitamos acercarnos con la fe expectante de que Él tiene algo preparado para nosotros. Hay personas que oran, pero en su interior no esperan respuesta. Viven orando por costumbre, no por convicción. Hoy Dios nos desafía a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de vivir con una fe dormida y despertar a una fe que espera lo imposible. Porque la fe no solo es resistir, es avanzar con la certeza de que Dios ya ha preparado algo grande para nosotros. Esperar lo imposible requiere una fe que no se rinde, una fe que persiste aun cuando todo parece estar en contra. Pero aquí está el gran desafío. ¿Qué hacer cuando el tiempo pasa y nada cambia? Para muchos, este es el punto en el que la fe comienza a debilitarse. Han creído, han orado, han esperado con expectativa, pero la respuesta parece no llegar. Es en este momento cuando el enemigo susurra, ¿de qué sirve seguir creyendo? Dios ya te olvidó. Y aquí es donde muchos caen.
No porque Dios no quiera responder, sino porque su fe no tuvo la paciencia suficiente para ver la promesa cumplida. La fe verdadera no solo cree, también espera con perseverancia. Pensemos en un agricultor. Cuando siembra una semilla, no se sienta a dudar cada día si la tierra está funcionando. Él sabe que la semilla necesita tiempo, agua y cuidado. No la desentierra a cada momento para ver si está creciendo. Él confía en el proceso, aunque no vea los resultados de inmediato. Así mismo es la fe. Dios responde en su tiempo perfecto. El problema es que muchos quieren fe con resultados instantáneos. Quieren la cosecha sin haber pasado por la siembra. Pero la Biblia nos muestra que Dios obra en procesos. Él no se apresura, pero tampoco llega tarde. Miremos el ejemplo de Moisés. Dios le prometió que sacaría a Israel de Egipto. Moisés obedeció, se presentó ante Faraón con la palabra de Dios. Pero en lugar de ver la liberación inmediata, todo empeoró. Las cargas del pueblo aumentaron, la opresión se hizo más fuerte y a simple vista parecía que la fe de Moisés no estaba funcionando. Pero Dios estaba preparando el escenario para una gloria mayor. A veces, antes de que la respuesta llegue, Dios permite que la prueba se intensifique. No porque nos haya abandonado, sino porque Él está moldeando nuestra confianza en el proceso. Muchos abandonan la fe justo antes del milagro. Se rinden cuando están a punto de cruzar el umbral de la victoria. No porque Dios haya fallado, sino porque ellos no supieron esperar. Hoy Dios te dice: no sueltes la promesa solo porque el tiempo de espera es difícil. No dudes solo porque aún no ves la respuesta. Yo estoy obrando, aunque tus ojos no lo perciban. Porque la fe que permanece firme en el tiempo es la fe que recibe la recompensa. La paciencia en la fe es un desafío, pero es aún más difícil cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario a lo que Dios prometió. Creer cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir la palabra de Dios es la mayor prueba de confianza. Hay momentos en los que oramos y sentimos paz. Hay días en los que la fe parece fuerte, donde todo nos recuerda que Dios está obrando. Pero luego vienen las temporadas de silencio, los días en los que la realidad golpea con más fuerza, donde las dudas empiezan a infiltrarse en la mente. Aquí es donde muchos abandonan la promesa. No porque dejaron de creer, sino porque el peso de la espera se hizo insoportable. Pero hay una verdad que necesitamos recordar. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios dijo. El enemigo usará cada retraso, cada aparente obstáculo, cada silencio de Dios para hacerte creer que todo ha sido en vano. Intentará convencerte de que el tiempo ha pasado demasiado, que ya es tarde, que lo que Dios prometió nunca sucederá. Pero lo que muchos olvidan es que Dios es experto en manifestar su poder cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos a Dios intervenir en el último momento, cuando la situación ya parecía imposible, cuando la gente ya había perdido la esperanza? No porque Él disfrute de nuestra espera, sino porque quiere que entendamos que su gloria se revela en lo imposible. Si la respuesta llegara en el momento en que queremos, podríamos pensar que fue por nuestras propias fuerzas. Pero cuando Dios obra en el último momento, cuando todo parece perdido y de repente su mano se manifiesta, entonces sabemos con certeza que solo Él pudo hacerlo. La fe real no solo es creer cuando todo está alineado. La fe real es seguir creyendo cuando todo parece en contra. Si Dios te ha dado una promesa, no te rindas ahora. Puede que el proceso haya sido más largo de lo que imaginaste, que el silencio de Dios te haya hecho dudar, pero Él no ha olvidado lo que dijo.
porque la fe que atraviesa la oscuridad sin rendirse es la fe que verá la luz de la victoria. La fe que permanece en el tiempo y resiste la prueba del silencio es la que realmente nos transforma. Pero hay algo que pocos entienden. La fe no solo es para recibir, es para sostener lo que Dios nos da. Muchos oran por bendiciones, claman por milagros, pero cuando la respuesta llega, no están preparados para sostenerla. Dios les da la oportunidad, la promesa, la victoria, pero en su falta de preparación, la dejan escapar. Aquí es donde la fe se vuelve más que un acto de creer. Se convierte en una forma de vida. Es fácil confiar en Dios cuando estamos esperando, cuando no tenemos más opción que depender de Él. Pero cuando la bendición llega, cuando el milagro se cumple, seguimos dependiendo de Dios de la misma manera. Pensemos en aquellas personas que oran por un trabajo y cuando lo reciben, poco a poco se alejan de la oración. O aquellos que claman por sanidad y cuando la reciben, dejan de buscar a Dios con la misma intensidad. No es que Dios no quiera bendecirnos, es que Él busca corazones que sean fieles antes, durante y después de la respuesta. Muchos se enfocan solo en alcanzar la bendición, pero no se preparan para administrarla. Quieren la victoria, pero no están listos para vivir en ella. Quieren la tierra prometida, pero no han aprendido a conquistarla. Y aquí está la clave. La fe que recibe debe convertirse en la fe que cuida. Si Dios te da algo, debes estar listo para sostenerlo con la misma pasión con la que oraste para recibirlo. Porque la fe no es solo un puente hacia las bendiciones de Dios, es el ancla que nos mantiene en Él después de recibirlas. Cuando Dios nos da algo, espera que lo usemos para su gloria. Pero la fe no solo es recibir y sostener, sino también multiplicar. La fe que no se mueve, que no crece, que no avanza, eventualmente se debilita. Muchos creyentes han caído en la trampa de la comodidad espiritual. Oraron por un milagro, Dios se los dio, pero después de recibirlo, su pasión se enfrió. Lo que antes era un clamor diario se convirtió en una rutina, y lo que antes era una búsqueda intensa de la presencia de Dios se transformó en conformismo. Aquí es donde la fe se pone a prueba de una manera más sutil. Ya no es la batalla de creer en medio del dolor o de confiar cuando todo parece perdido. Ahora la lucha es contra la complacencia, contra la pasividad que viene después de haber alcanzado lo que antes parecía imposible. Es por eso que muchos experimentan temporadas donde sienten que su vida espiritual se estanca. No porque Dios los haya dejado, sino porque ellos mismos han dejado de avanzar. La fe es como un músculo. Si no se usa, se debilita. Pensemos en aquellos que reciben una promesa de Dios y, en lugar de seguir caminando en obediencia, comienzan a vivir de los recuerdos de lo que Dios hizo en el pasado. Hablan de las victorias de antes, de los tiempos en los que Dios se manifestó, pero no están experimentando algo nuevo porque han dejado de moverse en fe. Dios nunca nos llamó a vivir de lo que Él hizo en el pasado. Nos llamó a caminar en un crecimiento continuo. Aquellos que entienden este principio saben que la fe no se detiene. Siempre hay un paso más que dar. Siempre hay algo más que Dios quiere hacer. Por eso, cuando Dios te bendice, debes preguntarte, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo usar esto para avanzar en el propósito de Dios? Los que entienden que la bendición no es un destino, sino un punto de partida para algo más grande, son los que ven a Dios moverse de manera continua en sus vidas, porque la fe que se multiplica es la fe que nunca deja de crecer. Dios no te dio esa oportunidad solo para que te sientas bendecido. Te la dio para que la uses, para que la expongas a su luz, para que sea de bendición no solo para ti, sino para muchos más. Si recibiste algo de Dios, no lo guardes. Muévelo en fe.
porque la fe que se activa es la fe que se expande, y la fe que se expande es la fe que cambia el mundo. Dios nunca nos da algo sin propósito. Cada bendición, cada oportunidad, cada victoria tiene un propósito más grande de lo que imaginamos. Pero hay algo que muy pocos entienden. Dios también nos da pruebas con propósito. A veces creemos que nuestra fe solo se fortalece en los momentos en que vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Sin embargo, la realidad es que nuestra fe crece aún más en las temporadas en las que no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay momentos en los que parece que todo lo que construimos en fe comienza a temblar. Situaciones inesperadas llegan a nuestra vida, pruebas que no esperábamos, desafíos que no pedimos, y en esos momentos el enemigo intentará hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Pero la fe real no es la que solo confía cuando todo va bien. La fe real es la que permanece firme cuando todo parece estar en contra. Dios nunca dijo que la vida sería fácil, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos. Miremos la historia de personas que recibieron grandes promesas de Dios y, en lugar de caminar hacia la bendición de inmediato, tuvieron que atravesar largos procesos. La espera, las pruebas, las luchas internas, todo tenía un propósito: moldear su carácter, fortalecer su fe, prepararlos para lo que vendría. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bajo control, pero seguimos confiando cuando el plan de Dios no tiene sentido para nosotros. Dios no solo quiere darte una bendición, quiere hacerte fuerte en fe, porque sabe que si tu fe solo se sostiene en los momentos de victoria, no será suficiente para lo que viene después. Hay muchas personas que han abandonado su fe porque pensaron que Dios los había olvidado en medio del proceso. No entendieron que el silencio de Dios no significa su ausencia, sino su trabajo en lo oculto. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él, aun cuando no entiendas el proceso, a creer que Él está obrando, incluso si no puedes verlo. Y quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la palabra persevero. Al escribirlo, no solo estarás declarando tu fe en Dios, sino que estarás ayudando a más personas que tal vez estén al borde de rendirse. Cada comentario es una señal de esperanza para alguien que necesita saber que no está solo en su lucha. Así que escríbelo: persevero, porque la fe que resiste la prueba es la fe que ve la victoria. Y los que perseveran en Dios nunca serán avergonzados. La perseverancia en la fe no solo es una prueba de confianza en Dios, también es el umbral hacia una dimensión más profunda de relación con Él. Aquellos que han pasado por procesos largos, que han enfrentado el silencio de Dios, que han visto puertas cerradas y aún así han seguido creyendo, son los que han descubierto una verdad poderosa. La fe no es solo un medio para alcanzar bendiciones, es el camino para conocer el corazón de Dios. Hay muchas personas que ven la fe como una herramienta para obtener algo, como un puente para llegar a un destino. Pero la verdadera fe no solo busca respuestas, busca a Dios mismo. Y es aquí donde se marca la diferencia entre aquellos que solo quieren milagros y aquellos que realmente quieren caminar con Dios. Cuando la fe madura, dejamos de hacer preguntas como ¿cuándo responderá Dios? Y empezamos a preguntar ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? Dejamos de centrarnos solo en la respuesta y comenzamos a ver cómo Dios nos transforma a través de la espera. Porque la fe real no se trata de lo que recibimos, sino de en quién nos convertimos mientras esperamos. Hay momentos en los que Dios retrasa una respuesta no porque quiera hacernos sufrir, sino porque está formando en nosotros un carácter que no se romperá con facilidad. Dios
está más interesado en nuestra madurez espiritual que en nuestra comodidad temporal. Él sabe que una fe frágil no puede sostener grandes bendiciones. Por eso, aquellos que han atravesado temporadas difíciles en su vida, que han experimentado el fuego de la prueba y han permanecido firmes, son los que terminan con un nivel de fe que no puede ser sacudido por nada. La pregunta es, ¿estamos buscando a Dios solo por lo que puede darnos, o realmente queremos conocerlo más allá de las respuestas? Dios no está buscando creyentes ocasionales. Él está buscando verdaderos discípulos, personas que permanezcan con Él no solo cuando hay abundancia, sino también en los tiempos de escasez, en los momentos en que las oraciones parecen no tener eco, en los días donde todo parece oscuro, porque la fe que no depende de las circunstancias es la fe que realmente transforma vidas. Y cuando nuestra fe llega a este nivel, las bendiciones dejan de ser lo más importante. Lo más importante es Dios mismo. Es caminar con Él, conocer su voz, vivir en su propósito. Y cuando eso sucede, los milagros dejan de ser el objetivo y se convierten en la consecuencia de una relación profunda con el Creador. Cuando la fe alcanza un nivel en el que ya no depende de las circunstancias, cuando ya no se trata de recibir, sino de conocer más a Dios, algo profundo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ser personas que solo esperan respuestas y nos convertimos en personas que caminan en el propósito divino. Porque la verdadera fe no es estática. No se queda en el deseo de ver milagros, sino que nos impulsa a ser parte del plan de Dios. La fe genuina no solo busca bendición, busca propósito, busca alinearse con lo que Dios quiere hacer en la tierra. Aquí es donde muchos fallan. Se enfocan tanto en lo que necesitan de Dios, que no se dan cuenta de que Dios también los está llamando a algo más grande. La fe no es solo para recibir bendiciones. Es para activar el propósito para el cual fuimos creados. Hay quienes han pasado toda su vida esperando algo de Dios, sin darse cuenta de que Dios también está esperando algo de ellos. Nos hemos acostumbrado a orar diciendo, Señor, ¿cuándo me responderás? Pero pocas veces oramos diciendo, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿cómo puedo ser usado por ti? ¿Cómo puedo hacer que mi fe no solo me bendiga a mí, sino también a otros? La fe no solo es para sostenernos en los momentos difíciles, es para impulsarnos a impactar el mundo. Porque si nuestra fe solo sirve para pedir cosas a Dios y recibir bendiciones personales, entonces no hemos entendido el verdadero propósito de la fe. Dios no nos llamó a vivir una fe pasiva, sino una fe que transforma nuestro entorno. Pensemos en esto. Cada persona que realmente ha marcado la historia en el reino de Dios no solo creyó para sí mismo, sino que usó su fe para bendecir a otros. Si hemos aprendido a confiar, si hemos pasado por el fuego de la prueba y seguimos de pie, entonces es tiempo de dar el siguiente paso. Caminar en el propósito de Dios. Esto significa que ya no vivimos solo esperando recibir algo del cielo. Ahora vivimos con una misión, con una dirección, con un llamado claro. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas personas están realmente dispuestas a vivir de esta manera? La fe que no se mueve se vuelve estéril, pero la fe que se activa produce frutos. Dios está levantando personas que no solo creen para sí mismas, sino que son canales de bendición para otros. Esa es la fe que realmente deja huella, no la que solo espera recibir, sino la que está dispuesta a dar, a servir, a extender el reino de Dios en la tierra. Porque cuando entendemos que nuestra fe tiene un propósito mayor, dejamos de vivir solo esperando algo y comenzamos a vivir para algo más grande que nosotros mismos.
Esta es la diferencia entre una fe inmadura y una fe que ha sido perfeccionada en Dios. La fe inmadura solo clama por lo que necesita. La fe madura se levanta para ser instrumento de Dios en la vida de otros. La fe inmadura dice, Señor, bendíceme. La fe madura dice, Señor, úsame para bendecir a otros. La fe inmadura busca solo consuelo. La fe madura busca propósito. Y Dios está buscando personas con una fe que no solo esté enfocada en sí misma, sino que esté lista para transformar el mundo. Porque la fe sin propósito es como una semilla que nunca se planta. Tiene potencial, pero no produce nada. Así que la pregunta final es esta: ¿estás usando tu fe solo para recibir o estás dispuesto a usarla para algo más grande? Porque cuando entiendes que Dios no solo te llamó para ser bendecido, sino para ser de bendición, tu vida espiritual da un giro completo. Y entonces, la fe deja de ser solo algo que usas para pedirle a Dios lo que necesitas y se convierte en el combustible que te impulsa a cumplir el propósito eterno para el cual fuiste creado. La fe que se activa no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de cambiar la vida de quienes nos rodean. Cuando entendemos que no estamos aquí solo para recibir, sino para dar, cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado no solo a esperar milagros, sino a ser instrumentos de su poder, comenzamos a vivir en una nueva dimensión de propósito y autoridad. Pero aquí es donde muchos se detienen. Tienen fe para creer, pero no tienen fe para actuar. Confían en Dios cuando se trata de recibir, pero no cuando se trata de avanzar en algo nuevo, porque tener fe no es solo esperar. Tener fe es moverse cuando Dios dice que es el momento. Y este es el problema de muchos creyentes. Se han quedado paralizados en su zona de comodidad. Han convertido la fe en algo pasivo, en una actitud de espera constante, en un concepto abstracto que solo se limita a oraciones y pensamientos. Pero la fe verdadera no es solo una idea, es una acción. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si ha sembrado un propósito en ti, no puedes seguir esperando a que todo sea perfecto para empezar a caminar. Muchos dicen, estoy esperando el tiempo de Dios, pero en realidad lo que están haciendo es postergando su obediencia. Esperan sentir la seguridad absoluta, esperan tener todos los recursos, esperan que las puertas se abran sin esfuerzo, pero la fe no funciona así. Dios no te mostrará cada paso del camino, Él solo te pedirá que des el primer paso, y aquí es donde muchos se quedan estancados. Quieren garantías antes de actuar. Quieren ver el final antes de empezar. Pero la fe no es ver primero. La fe es caminar aun cuando no ves el camino completo. Piensa en cuántas oportunidades Dios te ha dado, en cuántas veces sentiste su llamado y decidiste ignorarlo por miedo, por inseguridad, por dudas. La fe que se activa no es la que espera señales, es la que obedece a pesar de no verlas. No puedes quedarte esperando toda la vida a que llegue el momento ideal, porque la verdad es que el momento ideal nunca llegará si sigues esperando garantías humanas. Dios te ha dado talentos, dones, oportunidades. Te ha dado sueños que aún no has perseguido. Te ha hablado de planes que has pospuesto por miedo al fracaso, y el tiempo sigue pasando. El problema no es que Dios no haya cumplido sus promesas, es que tú no has dado el paso de fe para alcanzarlas. Dios nunca te llamará a algo que no puedas hacer con Él, pero si sigues esperando que todo esté alineado antes de moverte, perderás el tiempo de Dios para tu vida. Y lo más peligroso no es solo perder oportunidades, sino terminar acostumbrándote a una fe sin acción, a una fe que solo vive de teorías, pero nunca se traduce en transformación real. Dios está buscando personas que no solo crean, sino que actúen con esa fe.
Personas que se atrevan a salir de lo conocido, a avanzar en obediencia, a confiar en que, si Dios los llamó, Él mismo abrirá el camino. El mundo no necesita más creyentes que solo esperan. Necesita creyentes que se muevan en la fe, que conquisten lo que Dios ha prometido, que vivan en la plenitud de su propósito, porque cuando te atreves a caminar con fe, las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse. Y lo mejor de todo es que, cuando caminas con Dios, no solo impactas tu propia vida, sino que te conviertes en un canal de bendición para otros. Así que la pregunta no es si Dios cumplirá lo que prometió. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a dar el primer paso? Tomar el primer paso en la fe es un acto de valentía, pero lo que muchos no comprenden es que la fe no es solo el punto de partida, es el camino completo. No basta con decidir creer un día, no basta con dar un solo paso y luego detenerse. La fe es un compromiso diario, una determinación de seguir avanzando, incluso cuando el terreno se vuelve difícil, incluso cuando los vientos contrarios aparecen y las circunstancias parecen desafiar lo que Dios prometió. Porque aquí está la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La fe te llevará a terrenos desconocidos, te sacará de tu zona de confort, te enfrentará con pruebas que revelarán qué tan genuina es tu confianza en Dios. Muchos comienzan con entusiasmo, con pasión, con una firme convicción de que Dios está con ellos. Pero en cuanto aparecen los primeros obstáculos, en cuanto la respuesta no llega en el tiempo que esperaban, la duda comienza a infiltrarse en su corazón. Empiezan a cuestionarse si realmente Dios los llamó, si realmente fue su voz la que escucharon, si tal vez no era el momento correcto. Y, sin darse cuenta, comienzan a retroceder, a perder fuerza, a aferrarse a la comodidad de lo seguro en lugar de seguir avanzando por fe. Pero aquí hay algo que debes entender. Siempre habrá resistencia en el camino de la fe. Siempre habrá momentos en los que el enemigo intentará sembrar miedo, en los que la lógica humana te dirá que es imposible, en los que las circunstancias parecerán contradecir lo que Dios habló a tu corazón. Y es ahí donde se decide todo. Ahí es donde se demuestra si tu fe es real o solo era emoción pasajera. Porque la fe que no está dispuesta a perseverar nunca verá el cumplimiento de las promesas de Dios. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has abandonado algo que Dios te pidió que hicieras solo porque se puso difícil? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque sentiste que Dios no te respondía a tu ritmo? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque pensaste que si Dios realmente estuviera contigo, todo sería más fácil? Pero aquí hay algo poderoso. Dios nunca prometió que el camino sería sin luchas. Lo que prometió es que Él estaría contigo en cada batalla. La fe no es un camino sin obstáculos. Es la decisión de seguir caminando a pesar de ellos. Es fácil tener fe cuando todo parece fluir, cuando las puertas se abren sin esfuerzo, cuando las cosas parecen ir en la dirección correcta. Pero la verdadera fe es la que sigue adelante cuando todo parece estar en contra. Porque aquellos que realmente ven la gloria de Dios en su vida no son los que esperan condiciones perfectas. Son los que avanzan cuando nadie más se atreve a seguir. Son los que oran cuando otros han dejado de orar. Son los que siguen creyendo cuando todo parece perdido. Son los que se aferran a la palabra de Dios con tanta fuerza que nada ni nadie los puede hacer retroceder. Porque en el reino de Dios, las promesas no son para los que comienzan, sino para los que terminan. Las coronas no son para los que dan el primer paso, sino para los que cruzan la línea final. Dios no busca personas que solo tengan una fe de momentos, busca personas que estén dispuestas a sostener la fe hasta el final.
Personas que no se dejen llevar por lo que ven, sino por lo que Dios ha hablado. Personas que no se detengan en el primer obstáculo, sino que sigan adelante con la certeza de que Dios no los trajo hasta aquí para dejarlos a mitad del camino. Y la pregunta que debes hacerte hoy es esta: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu fe? ¿Es una fe que solo dura mientras todo es fácil, o es una fe que puede resistir cualquier prueba? Porque la diferencia entre aquellos que ven el cumplimiento de las promesas de Dios y aquellos que no, es la capacidad de mantenerse firmes cuando todo se vuelve difícil. Es la determinación de decir: Dios, no me detendré. No importa cuánto tarde, no importa lo que enfrente, seguiré creyendo en ti hasta el final. Porque la fe que persiste es la fe que finalmente alcanza la victoria. Cuando la fe se sostiene con perseverancia, cuando resistimos cada prueba sin rendirnos, cuando seguimos creyendo aun cuando todo parece en contra, algo profundo ocurre en nuestro interior. La fe deja de ser solo una convicción y se convierte en nuestra identidad. Porque la fe no es solo una herramienta para alcanzar lo que deseamos. La fe es la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos con Dios, la manera en que enfrentamos cada día. Es aquí donde muchos fallan en su caminar espiritual. Han reducido la fe a un concepto que se usa cuando hay necesidad, como si fuera una llave que solo sacamos cuando queremos abrir una puerta. Pero la fe no es un recurso, es un estilo de vida. Dios no nos llamó a ser creyentes temporales, a usar la fe solo cuando nos conviene. Nos llamó a vivir por fe en todo momento. Pero vivir por fe no significa que nunca enfrentaremos dudas. Vivir por fe no significa que nunca tendremos preguntas, que nunca sentiremos temor, que nunca pasaremos por momentos en los que parece que Dios está en silencio. La diferencia entre una persona que vive por fe y alguien que solo usa la fe de vez en cuando es que quien vive por fe ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Es alguien que ha decidido creer no porque todo esté claro, sino porque sabe que Dios es fiel incluso cuando todo parece incierto. Y aquí es donde muchos quedan atrapados. Quieren caminar en fe, pero solo cuando todo está asegurado. Dicen que confían en Dios, pero solo hasta que enfrentan algo que desafía su lógica. Hablan de fe, pero siguen dependiendo más de sus propios planes y estrategias que de la dirección de Dios. Pero la fe real es una entrega total. Es confiar en Dios al punto de que si Él dice avanza, avanzas sin cuestionar. Es entender que Dios no necesita mostrarnos cada detalle antes de que obedezcamos. Es aprender que, aunque todo en nuestra mente y quiera entender primero, el llamado de Dios es a confiar antes de ver. Porque la fe no es fe si solo funciona cuando todo tiene sentido. La fe es verdadera cuando nos lleva a dar pasos en lo imposible, cuando nos mueve a creer por encima de nuestras dudas, cuando nos enseña a descansar en Dios aunque no tengamos todas las respuestas. Y si realmente queremos vivir una vida que refleje el poder de Dios, tenemos que aprender a vivir por fe y no solo a hablar de ella. Porque Dios no solo quiere que creas en momentos de crisis, quiere que la fe sea la base de toda tu vida. Quiere que cada decisión que tomes esté fundamentada en la confianza en Él. Quiere que cada paso que des tenga como motor la seguridad de que Él está contigo. Quiere que cada batalla que enfrentes lo hagas con la certeza de que, aunque no puedas verlo, Él ya ha preparado el camino. Y cuando la fe deja de ser solo una idea y se convierte en nuestra manera de vivir, entonces todo cambia. Porque ya no nos preocupamos por lo que vemos con nuestros ojos, nos enfocamos en lo que Dios ha hablado. Ya no dependemos de nuestra lógica, sino de la voz de Dios. Ya no vivimos como aquellos que necesitan verlo todo para creer, sino como aquellos que creen primero y luego ven la gloria de Dios manifestarse. Porque la verdadera fe
No se trata solo de recibir milagros, sino de vivir en una conexión constante con Dios. Una conexión que no se rompe por las dudas. Una conexión que no se debilita en los tiempos de espera. Una conexión que nos sostiene, nos guía y nos transforma cada día. Porque cuando vivimos por fe, dejamos de ser personas que solo buscan bendiciones y nos convertimos en personas que llevan la presencia de Dios a cada lugar donde vamos. Y esa es la mayor recompensa de la fe, una vida completamente alineada con Dios, donde cada paso que damos nos acerca más a su propósito eterno. Vivir por fe no significa que todo será fácil, ni que nunca enfrentaremos momentos de incertidumbre. Significa que, aunque el camino sea incierto, nuestro corazón tiene certeza en Dios. Es la convicción de que, aunque no podamos ver el final de la historia, sabemos que Dios ya ha escrito el desenlace. Pero la fe real no solo se trata de confiar, sino de sostenerse firmemente en medio de las tormentas. Es en los momentos de prueba donde se revela si realmente estamos cimentados en Dios o si solo confiábamos cuando todo iba bien. Muchos han caminado en fe hasta cierto punto, pero cuando llegaron los desafíos, cuando las cosas no salieron como esperaban, su confianza comenzó a tambalearse. Y esto es lo que diferencia a aquellos que experimentan el poder de Dios de los que solo hablan de Él. La capacidad de mantenerse firmes cuando todo parece en contra. Porque la fe no es solo para los días buenos, es para los días oscuros, para las noches en las que parece que Dios ha guardado silencio, para las temporadas en las que no entendemos el propósito de lo que estamos viviendo. Es fácil creer cuando todo está en orden, cuando las puertas se abren sin esfuerzo, cuando los milagros suceden con rapidez. Pero la verdadera fe es aquella que sigue creyendo cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque su fe haya sido débil, sino porque no aprendieron a alimentarla en el proceso. La fe no es algo que simplemente se tiene o no se tiene. La fe se fortalece, se desarrolla, se construye con cada paso que damos. Y si no la cultivamos, si no la reforzamos con la palabra, con la oración, con la comunión con Dios, entonces llegará el día en que las dudas serán más fuertes que nuestra confianza. Pero aquellos que han aprendido a alimentar su fe diariamente, aquellos que han decidido mantenerse cerca de Dios no solo en los momentos de necesidad, son los que se vuelven inquebrantables, porque no están confiando en lo que ven, sino en lo que Dios ha prometido. No dependen de sus emociones, dependen de su fidelidad. No caminan por lo que sienten, caminan por lo que saben en su espíritu, porque la fe real es más fuerte que la incertidumbre, más fuerte que las opiniones del mundo, más fuerte que el miedo al fracaso, más fuerte que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Y cuando llegamos a este nivel de fe, todo en nuestra vida cambia. Ya no nos detenemos ante los obstáculos, ya no retrocedemos cuando las cosas se ponen difíciles, ya no buscamos respuestas en lugares equivocados, porque sabemos que Dios es nuestro fundamento, nuestra roca, nuestra única fuente de seguridad. Y cuando nuestra fe se establece en Él, nada ni nadie podrá movernos. Si has llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento para reflexionar en algo muy importante. Eres especial. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, se rinde o simplemente deja pasar la oportunidad de recibir lo que Dios ha preparado. Pero tú no. Tú perseveraste. Eso dice mucho de quién eres. Dice que tienes hambre de Dios, que deseas crecer, que no te conformas con una fe superficial. Dice que hay en ti un fuego que se niega a apagarse, que hay una convicción en tu corazón que sigue latiendo fuerte, aun en medio de los desafíos.
Hoy has demostrado que no eres como la multitud que escucha y olvida. Eres de aquellos que buscan la profundidad, que permanecen hasta el final, que desean más de la presencia de Dios en su vida. Y ahora quiero que hagas algo muy importante. Quiero que declares públicamente tu compromiso con la fe. Escribe en los comentarios la siguiente frase: llegué hasta el final porque mi fe es más fuerte que cualquier obstáculo. Hazlo con convicción. No es solo un comentario, es una declaración de quién eres en Dios. Es una señal de que estás decidido a permanecer firme, a no dejar que nada ni nadie apague tu fe, a vivir de acuerdo con lo que has recibido hoy. Y hay algo más. Este video no puede quedarse solo contigo. Piénsalo bien. ¿Cuántas personas hay en este mismo momento sintiéndose perdidas, sin dirección, sin esperanza? ¿Cuántos están enfrentando batallas silenciosas y no saben que Dios tiene algo poderoso para ellos? Tal vez este mensaje es la respuesta que alguien ha estado esperando. Pero si tú no lo compartes, nunca llegará a sus oídos. No seas como aquellos que guardan la luz solo para sí mismos. Sé un canal de bendición. Sé la persona que lleva este mensaje a alguien que lo necesita. Comparte este video, porque cuando compartes la palabra de Dios, no solo estás enviando un enlace, estás extendiendo el reino, estás permitiendo que otros sean transformados, estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Ahora hay algo más que quiero decirte. Si aún no te has suscrito a este canal, tienes que preguntarte, ¿qué estás esperando? Si este mensaje llegó a tu vida, si algo dentro de ti se ha movido hoy, entonces esta es una señal de que necesitas permanecer conectado con palabras como esta. No permitas que el mundo te aleje de lo que realmente edifica tu fe. Suscribirte no es solo un botón. Es un compromiso de que seguirás creciendo, de que no te quedarás en la misma condición espiritual, de que seguirás alimentando tu alma con la palabra de Dios. Piensa en esto. Si has visto varios de nuestros videos y aún no te has suscrito, entonces te estás perdiendo la oportunidad de recibir contenido que puede transformar tu vida. No sigas dejando esto para después. Hazlo ahora. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada nuevo mensaje llegue a ti en el momento que más lo necesites. Ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte una última cosa. No te vayas todavía. No te apresures a cerrar esta ventana. No permitas que la rutina del día te robe este momento. Deja que la música que está sonando llene tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo y aprovecha estos minutos para hablar con Dios. Agradécele por lo que has recibido hoy. Dile cuánto anhelas su presencia. Déjale saber que tu corazón está abierto para lo que Él quiera hacer en tu vida. No pauses este video. Deja que esta paz permanezca en ti. Y cuando sientas que tu alma ha sido renovada, cuando hayas tomado estos momentos para estar con Dios, entonces sigue adelante. Pero hazlo con la certeza de que Dios te ha hablado hoy. Hazlo con la convicción de que este es solo el principio de algo más grande en tu vida. Y recuerda, la fe que permanece es la fe que ve la victoria.